la versión 6 de Zotero, tener en cuenta que ahora mismo ya Zotero ha cambiado y ahora la versión más reciente es Zotero 7. Entonces, los que no hayáis actualizado Zotero, porque ya lo usabais, os podéis encontrar diferencias. Ha cambiado la interfaz, se han aligerado opciones, así que, bueno, tanto para los que empezáis en Zotero como los que hayáis estado ya usando Zotero, pero a lo mejor no lo hayáis actualizado, que sepáis que ha cambiado. Mirad, una de las cosas que ha cambiado es el icono. O sea, este icono es el icono antiguo de Zotero y este es el que tenéis que ver ahora, ¿vale? Bueno, Zotero, como veis ahí, vamos a ver las características más importantes que tiene. Lo primero que tenéis que saber es que es software libre. Si veíamos que Mendeley era propietario, Zotero es software libre. Incluso, fijaros que Zotero nace antes que Mendeley. Fue lanzado en el año 2006 y una de las características de Zotero es que nace primero como un complemento del navegador, como un complemento de Firefox Mozilla. Y ya posteriormente, aquí lo tenéis, aparece una versión aplicación, pero fijaros, de 2006 que fue lanzado al 2011, solamente se trabajaba desde la web. En sus inicios, esto también es un dato a tener en cuenta porque fue creado realmente por un centro de investigación histórico. Entonces, es un gestor que realmente se adapta bastante bien a las necesidades de las áreas de humanidades y ciencias sociales, por ejemplo. Aquí tenéis el nombre, se creó para el Center for History, el Center for History and New Media, aunque ya esto fue en sus inicios porque ahora cuando veis la nueva edición de Zotero y, bueno, sobre todo a partir de las 6 aparece otra organización que es Digital Scholar, ¿vale? Pero bueno, me gusta contar estas cosas porque creo que son aspectos que os pueden interesar. Es un gestor multiplataforma, de manera que las extensiones con las que tenemos que trabajar, que ahora veremos, están disponibles para Chrome, para Safari y para Edge, no para Internet Explorer. Es un gestor que ha recibido premios, se sigue desarrollando. Fijaros que yo di este curso la última vez en el mes de mayo del 2024 y fijaros que aquí, bueno, me gusta dejarlo para que lo veáis. Yo en mayo enseñé la versión 6.030 y ahora vamos a ver la 7.0 y algo, ¿vale? Porque ya no lo veo ahí, ahora lo voy a enseñar. Entonces, tener en cuenta que ya en la versión 6 se produjo un cambio grande y ahora hay otro cambio grande que es la versión 7. Bueno, yo creo que Zotero tiene unas ventajas, ¿no? Según la bibliografía sobre el gestor, donde, bueno, se dice que es sencillo de usar, que tiene muchas funcionalidades, que es fácil de aprender. Bueno, yo creo que Zotero ahora, con esta versión 7, sí que es un poco más fácil de aprender porque tiene menos opciones. Han quitado opciones que no se utilizan y en general han aligerado lo que es el interfaz y las opciones de Zotero aplicación, ¿vale? Pero de todas maneras, siempre al principio, yo creo que el más facilito es el no online porque tenemos solo la versión web. Podemos decir que Zotero y Mendeley son muy parecidos, son primos hermanos, como digo yo, pero es verdad que cada uno de nosotros tiene que tener una práctica con el gestor porque si no luego es muy complicado que podamos trabajar bien con él. Como sabéis, una parte importante de los gestores de referencia es cómo guardamos todos esos documentos que nosotros necesitamos para hacer nuestra investigación y después formatear o escribir ese documento que tenemos que entregar, ya sea la tesis o sea un artículo o lo que tengamos que hacer. Entonces, vamos a ver por encima
cuáles son las opciones para trabajar con Zotero y cómo tenemos que guardar las referencias en Zotero. Entonces, aquí tenéis un resumen, luego vamos a ver ejemplos. Entonces, una de las cosas que es característica de Zotero y que está en relación a cómo nace este gestor es que el conector, su conector, es muy bueno, ¿no? O sea, prácticamente con el Zotero conector vais a poder guardar todos los tipos de documentos con los que trabajéis, todas aquellas referencias que obtengáis desde las distintas bases de datos, Google Scholar y, por supuesto, cualquier sitio web. Y tener en cuenta que siempre hablamos de documentos impresos y electrónicos. Vamos a poder las dos cosas. Evidentemente, con el Zotero conector que vamos a guardar todo lo que veamos en pantalla. Bueno, esto ya lo he comentado, que cuando guardamos una página web nos va a guardar una instantánea de esa web. Vamos a poder subir un PDF y extraer metadatos, como en Mendeley. Zotero tiene una amplia compatibilidad con fuentes externas, no solamente académicas, sino también otras no tan convencionales, como pueden ser YouTube, Amazon, Flickr, o sea, que ya veréis que funciona muy bien, el Zotero conector. Vamos a poder también añadir un registro manualmente. Tiene una utilidad muy interesante que es la varita mágica, que nos permite guardar directamente a través de los identificadores persistentes. Y a la hora de organizar las referencias en carpeta, bueno, pues Zotero, una carpeta es como si fuera una colección en Mendeley. Y también en Zotero podemos hacer estructuras jerárquicas, o sea, vamos a poder tener una carpeta y subcarpetas. Bueno, funcionalidades que vamos a ver interesantes de Zotero, algunas que, por ejemplo, tienen otros gestores, pues vamos a poder chequear duplicados, pero en Zotero además vamos a poder fusionar. Por supuesto, exportar a otros gestores, ya sabemos que es algo que nos vamos a encontrar en todos los gestores. Vamos a poder etiquetar contenido, o sea, añadir etiquetas que reflejen el contenido de esos documentos según nuestros intereses para poder recuperar, pues quizá no solamente a través de unas palabras clave que a lo mejor haya aportado un autor, sino unas palabras clave que yo haya dado dentro de mi base de datos. Vamos a poder buscar en nuestra base de datos. Puede haber un usuario que con la versión web tenga suficiente. Pero bueno, a mí me gusta más tener las dos versiones, por el tema de que voy a poder acceder a la versión aplicación en cualquier momento, incluso fuera de línea. Entonces, por eso desde aquí nos descargamos la versión aplicación, ¿vale? La instalamos. Bueno, y una vez que nos la hemos instalado, esto lo voy a cerrar ya. Voy a minimizar. Bueno, pues el icono que me va a aparecer es este. Este que tengo aquí, que es el nuevo icono de Zotero. Vale, una vez que yo abro la versión aplicación, que es esta que veis aquí, si os fijáis, es muy parecida con las tres ventanas, pero ahora ya vemos, igual que ocurría en Mendeley, que yo tengo aquí un menú. No sé si alguno de los que usa Zotero está viendo otra versión, o sea, que se está dando cuenta que no ha actualizado. No sé si es el caso de alguno de vosotros. Pero fijaros que aquí, en ayuda, lo podéis ver en vuestro gestor instalado. Aquí tenéis una opción que es comprobar actualizaciones. ¿Vale? ¿Veis? Normalmente Zotero te va a avisar, pero si se os pasa, pues de vez en cuando vosotros podéis comprobar si está actualizado. Claro, si os fijáis, Zotero, esta nueva versión 7 ha cambiado porque ya veréis que tiene menos opciones, ha quitado algunas cosas, el menú lo ha cambiado, ahora lo ha puesto aquí en esta forma lateral, o sea, en general ha aligerado el interfaz y ha quitado cosas que no se utilizaban. Bueno, si yo me posiciono me voy a posicionar en mi biblioteca y voy a pinchar en una referencia, ¿veis? Y automáticamente me sale el panel de detalle. En el panel de detalle lo que veo es
en este caso, tengo aquí una parte que es abreviada, ¿veis?, del documento, pero luego tengo todos los metadatos, todo lo que yo necesito para citar. Pero fijaros que ahora hay muchos más campos que realmente se corresponden a este menú que vemos aquí. Bueno, simplemente si pasamos por el menú podemos ver para qué sirve cada cosa. Aquí tendría la información, lo que sería el panel de detalle de Mendeley. Aquí me va a llevar al campo resumen. Esto me va a llevar al adjunto que yo tenga. Si he creado las notas, las voy a ver aquí. Aquí tengo en qué colección lo tengo guardado. En este caso, veis, este artículo lo tengo en mi biblioteca Nanotecnología. Si yo he añadido etiquetas que conceptualicen el contenido de esos artículos, lo voy a poder ver desde aquí. Aquí es lo que os dije antes de los ítems relacionados, de manera que yo puedo relacionar unos documentos con otros. Y este botón que está aquí, cuando yo tengo una referencia que no tengo un PDF, como por ejemplo es esta, si le doy aquí, voy a poder directamente buscar. Por ejemplo, buscar en Google Scholar, puedo buscar la referencia y a lo mejor si encuentro el PDF lo puedo añadir, incluso buscar en mi biblioteca. Bueno. Así que, bueno, os tenéis un poco que acostumbrar a este menú. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos unas opciones directas que podemos trabajar ya con ellas, añadir carpetas, aquí tenemos, por ejemplo, la varita mágica, añadir documentos manualmente, y luego aquí están estos menús donde tengo muchas más opciones. Desde, por ejemplo, archivos, pues vamos a poder añadir un nuevo elemento, bien manualmente, añadir un PDF para que me extraiga metadatos, bueno, y tengo todas estas opciones de importación, exportación, etcétera. En editar, bueno, pues voy a poder copiar cita, copiar bibliografía, pero sobre todo aquí es interesante, por ejemplo, búsqueda avanzada y ajustes. Los ajustes son importantes porque estos son opciones relacionadas con el propio Zotero. Por ejemplo, yo puedo en avanzada, y esto simplemente os lo voy a enseñar para que, por si lo queréis hacer, que cuando, por ejemplo, bueno, no es en avanzada, creo que en general, lo que os dije antes, cuando yo, por ejemplo, guardo un sitio web, le puedo decir desde los ajustes de Zotero que no me guarde la captura de pantalla del sitio web. ¿Para qué? Para que no me ocupe espacio, ¿vale?